El capitán que guiaba el barco, el Titanic, se llamaba Edward Smith, un capitán con experiencia de muchos años, así que era muy reconocido entre muchas personas, así que las personas claramente con este capitán que tiene muchos años de navegación iban muy confiadas en que nada le podía pasar. Además, que ese iba a ser su último viaje, ya que una vez que terminara el viaje, pues Edward Smith se iba a retirar. Claramente se iba a retirar porque era una persona mayor, ya tenía muchos años trabajando y ya era hora de irse en pensión. Durante los primeros días de navegación, el Titanic no tuvo ningún incidente, a pesar del hielo que se encontraba en el agua. Pero recordemos que antes del Titanic cruzar el Atlántico para dirigirse hacia Nueva York tenía dos paradas. La primera era en Cherburgo, Francia, y así fue como ese mismo día, el 10 de abril a las 6:30 de la tarde, iba a recoger personas de primera clase y también personas de tercera clase. Pero en Francia tuvo su primer problema, y es que el puerto que se encontraba en Cherburgo pues no tenía las instalaciones para poder acoger ese barco tan grande, el Titanic, así que el Titanic nunca llegó al puerto, se mantuvo siempre alejado del puerto y utilizó unos barcos pequeños para poder transportar a las personas desde el muelle hacia el barco que se encontraba en el mar, pero claramente estaba bien cerca. Al día siguiente, el 11 de abril, el Titanic llega a Irlanda para recoger a más pasajeros. La mayoría de ellos eran inmigrantes de tercera clase. Ya de aquí en adelante, el Titanic tenía que cruzar todo el Atlántico para hacer su tercera y última parada, Nueva York. Lástima que nunca llegará. Pero ¿qué ocurrió el día del hundimiento? El 14 de abril de 1912, con tan solo 4 días de navegación, ese mismo día, a las 10 de la noche, el capitán recibió varias advertencias vía radio sobre otros barcos donde decían que había iceberg en su ruta, así que tenían que tener mucho cuidado, lo cual no ocurrió, ya que el capitán nunca redujo la velocidad, ya que quería llegar en tiempo récord hacia Nueva York. A lo mejor si hubiera reducido la velocidad, el impacto que tuvo con el iceberg no había sido tan grande, así que el daño había sido menor y a lo mejor claramente el barco se había mantenido a flote. A las 11:40 de la noche, así que el hundimiento ocurrió entre el 14 y el 15 de abril de 1912. Esa noche los vigilantes avistaron el iceberg, el cual estaba demasiado cerca. Ellos rápidamente dieron el aviso, el oficial mandó a girar todo hacia la izquierda y reducir la velocidad, pero todo fue inútil, ya que el iceberg estaba muy cerca. Cuando ellos comenzaron a hacer todo esto, ahí fue donde chocó y tuvo el impacto. El Titanic se encontraba en el Atlántico Norte y aquí es cuando choca con un iceberg. Pero para que puedan entender qué es el iceberg, es un témpano de hielo súper enorme. En ese tiempo, cuando se hizo el primer viaje del Titanic, era en tiempo de invierno, o sea que el frío hacía que estos témpanos de hielo se hicieran. Esto había sido muy diferente si el viaje se había hecho en tiempo de verano. No había existido el iceberg y a lo mejor el accidente no hubiera pasado. Pero para entender qué fue exactamente lo que pasó, el barco El Titanic tenía unos 16 compartimientos. 4 de ellos estaban diseñados a que si el barco entraba el agua, pues estos 4 compartimientos iban a hacer lo posible para que el barco siempre estuviera flotando, de que el agua no iba a ingresar y claramente el barco no se iba a hundir. Pero para que entiendan qué tan grande fue el daño que le hizo el iceberg al Titanic, el iceberg rozó el costado derecho del Titanic, dañando al menos 6 compartimientos. Y recuerden que ahora mismo dijimos que el Titanic tenía unos 16 compartimientos, así que 6 de ellos estaban inundados de agua, solamente tenía unos 10 compartimientos. El iceberg, el daño que provocó, medía unos 91 metros y el barco solamente medía 269 metros. Para que entiendan, de 269 metros que era largo el barco, 91 metros estaba dañado, así que por aquí entró el agua a todo. O sea, 6 compartimientos, el agua rápidamente iba a ir a los otros compartimientos. Rápidamente llamaron al arquitecto del barco, el cual se llamaba Thomas Andrew, el cual miró los daños y concluyó que el barco no iba a mantenerse a flote por más de 2 horas, así que ellos tenían 2 horas para ver cómo podían salvar la vida a 2.200 personas. Increíble. El capitán mandó a varias personas de servicio a que los pasajeros se pusieran el chaleco salvavidas, pero no quería que le informaran de lo que estaba pasando porque no quería ocasionar el caos entre las personas.
Así que a las personas solamente se les decía que estaban haciendo una simulación por si pasaba cualquier cosa, entonces la querían hacer una prueba. Pero nada de esto era cierto, ya que el barco se estaba hundiendo y muchas personas en el barco claramente no lo sabían. Pero todas las personas se dieron cuenta rápidamente de lo que estaba pasando. Era inevitable, el Titanic se estaba hundiendo. Y así es como en la madrugada del 15 de abril a las 2:05 de la noche se dio la orden de preparar todos los botes salvavidas. Pero recuerden, solamente había 20 botes, lo cual tenían capacidad para solamente salvarse unas 1.178 personas de unas 2.200 personas que había en el Titanic. Así que comenzaron a llenar rápidamente los botes y la prioridad era de montar solamente niños y mujeres. Ya los hombres más adelante a ver si se salvan, pero por el momento solamente tenían que ir en los botes salvavidas los niños y las mujeres. Pero todo fue tan caótico porque nunca nadie organizó una situación de emergencia como debían de comportarse, que muchos botes se fueron solamente llenos a la mitad, o sea, no estaban llenos del todo. A unos que otros botes le faltaban todavía unas 30 a 20 personas que se podían salvar, las cuales no se salvaron. El Titanic a las 12:25 de la madrugada enviaron el señal de socorro mediante radio SOS. El único barco que respondió al llamado de SOS del Titanic fue el Carpathia, el cual se encontraba a 4 horas de distancia, así que era imposible que él llegara a tiempo para poder salvar las 2.200 personas, ya que el Titanic contaba con menos de 2 horas para poderse hundir por completo. A la 1:15 de la madrugada, el agua llegó hasta la cubierta, inundando toda la zona, así que los pasajeros de tercera clase tuvieron muchas dificultades para poderse montar en los botes salvavidas. Y ustedes saben que los pasajeros de tercera clase son las personas de escasos recursos o mejor conocidas como personas pobres. Así que los botes salvavidas estaban disponibles para las mujeres y niños, pero las mujeres y niños que eran de primera o segunda clase, o sea, personas supermillonarias, ricos. Una vez que ellos pudieran abordar y tuvieran su vida a salvo, ya luego ahí se le iba a dar prioridad a las mujeres y niños pues de escasos recursos, mejor conocidos como pobres. Mientras el Titanic se hundía y las personas que se podían salvar se salvaban, en la cubierta había una banda de músicos, la cual siempre sonó, y esto es algo que confirman las personas que sobrevivieron. A las 2:05 de la madrugada, el Titanic comenzó a inclinarse severamente hacia la parte de la proa frontal. Las personas que se pudieron salvar estaban en los botes salvavidas, un poco alejados del Titanic. En el Titanic todavía quedaban unas 1.500 personas. En estas últimas horas lo único que hubo fue caos en el Titanic. Muchas personas que se querían salvar pero no podían a causa de que no habían botes salvavidas, y los botes salvavidas en realidad le cabían más personas, pero ellos simplemente partieron sin llevar a más personas porque tenían el miedo de que si dejaran que las personas entraran en el bote, lo iban a hundir, porque claro, las personas desesperadas con ese frío que había y no sabían si se iban a salvar o no. Además recuerden que si ellos estaban en el bote no quería dejar dicho que iban a estar a salvo, ya que si no llegaba un barco a tiempo, pues ellos iban a perder la vida a causa del frío tan grande que hacía esa noche. A las 2:18 de la madrugada, la pompa de la parte trasera se levantó debido a la presión del agua que había en el barco, y de esta manera se rompió en 2 partes. A las 2:20 de la madrugada, 2 minutos más tarde de que el barco se rompiera a la mitad, el Titanic se hunde por completo en el Océano Atlántico al norte, a unos 3.800 metros de profundidad. ¿Se recuerdan cuando mencioné que habían 20 botes salvavidas y el cual daba la capacidad a unas 1.178 personas? Pues solamente sobrevivieron 710 personas, o sea que 400 personas se podían salvar. Si el dueño del Titanic antes de partir había hecho una simulación de cómo salvarse en caso de emergencia, estas 410 personas que le hacía falta a los botes salvavidas se podían salvar fácilmente. Pero esto no pasó porque, claro, no hubo un protocolo, no hubo nada de emergencia en su momento. Las víctimas del Titanic fueron aproximadamente unas más de 1.500 personas que fallecieron a la hora que el barco se rompió a la mitad. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado cómo fue que murieron esas personas? Porque que el barco se rompe a la mitad y se hunde, pero las personas quedan en la parte de arriba, o sea, no se tienen que hundir con el barco, ya que las personas, si estaban en la parte de afuera del barco, a la hora que el barco se rompe a la mitad y comienza a hundirse, las personas podían o alejarse del barco o simplemente tirarse hacia el mar.
sin tener que hundirse junto al barco. Y esto fue lo que hicieron la mayoría de personas, pero inútilmente, ya que muchas personas al principio, cuando todo comenzó, tomaron una pistola y se quitaron la vida. Otras personas se tiraron del barco y a la hora de tirarse del barco chocaron con algo y se dieron en la cabeza o en cualquier parte del cuerpo y también perdieron la vida. Y ya lo último era que las personas que quedaran en el barco y claramente se tiraban y el barco no se la llevaba con ella hasta la profundidad del mar, lo que pasaba era que duraban poco tiempo, no tenían tanto tiempo de vida. Aunque si el Titanic se hundió y ya no había ningún tipo de peligro, el peligro más grande era el agua era helada, estaba a -2 grados, o sea, eso es congelada. Entonces era imposible sobrevivir a esa temperatura del agua, así que muchas de las causas de la muerte fue por hipotermia. 2 horas después de que el Titanic se hundiera por completo, a las 4:00 de la madrugada, el barco, el Carpathia, llegó y rescató a las 710 personas que estaban en los barcos salvavidas.